Como alumno, yo he conocido gente de todo el mundo. Algo bueno de Canadá, creo, sobre todo de Calgary, es que están dispuestos a recibir al estudiante internacional. Calgary pide ingenieros civiles, o sea, es una ciudad que está en constante desarrollo. Bienvenidos a Degrees Overseas, donde nuestros exalumnos nos comparten sus experiencias estudiando en el extranjero. Hola, yo soy Alonso. Hoy me acompaña Mateo. Él es alumno de la Universidad de Calgary en Canadá. Está estudiando Ingeniería Civil. Hoy vamos a hablar un poquito sobre su carrera y cómo estudiar en Canadá. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás? Yo bien, súper bien. Gusto verte. Ya por Canadá un tiempito. Sí, seis meses voy. O sea, todavía nuevo, pero ya con alito de experiencia. Y has llegado acá en verano, ¿no? Sí, de menos 10 a 20 grados sí se sienten. Ya no es lo normal acá. Hablemos un poquito de eso al principio, ¿no? ¿Cómo es vivir ese clima en realidad? O sea, porque yo tengo muchos alumnos que me dicen, oye, no, el frío, la voy a pasar mal. Tengo entendido, porque tengo también algunos amigos que vienen allá, que la universidad está muy preparada, perdón, la ciudad está muy preparada para poder recibir ese frío porque viene todos los años, ¿no? O sea, como ciudad, Calgary está realmente preparada. Ponte, si nieva mucho, ahí en la madrugada pasan como barredoras que liberan las calles para los carros, etcétera. Y ya como la universidad, yo uso el transporte público, entonces me bajo de la universidad y caminaré 2 minutos y entro a la facultad de ciencias. Toda la universidad está conectada por túneles, entonces no hay necesidad de exponerse al frío, ¿no? Y ya entrando un poco más ya al tema de Canadá y el estudiar en Canadá, ¿no? ¿Cómo te recibe Canadá? ¿Cuánta multiculturalidad hay? ¿Alumnos de diferentes países? ¿Qué tal ha sido esa exposición en Calgary como alumno? Sí, como alumno, yo he conocido gente de todo el mundo. Ahorita mi grupo actual de amigos, uno es de Vietnam, otro es de Kazajistán, y bueno, yo soy de Perú y otro es de Canadá, que justo este amigo de Canadá es aborigen, o sea, su papá es aborigen, entonces tiene conexiones ahí. Es como que hay una pluriculturalidad bastante grande. ¿Cómo nos reciben con los brazos abiertos, no? O sea, algo bueno de Canadá, creo, sobre todo de Calgary, es que están dispuestos a recibir al estudiante internacional, al inmigrante. Entonces, te vuelves parte de la sociedad, o sea, y aceptas a la sociedad y eres parte de, y no como que la tratas de malograr, etcétera. Todo fresh. Te acostumbras y eres uno más, te mueves, no te tratan bien. Y algo que a mí me sorprendió es que todos son como que tienen un protocolo incluso para hablar, que es el hola, hola, cómo estás? Y sonrisa, si no es como mala educación. Entonces, eso es como que, ya, te vas acostumbrando Claro. y todo bien. Sí, Canadá creo que en los últimos años ha tenido una tasa bastante alta de migrantes, Sí. por lo cual creo que son bastantes ya acostumbrados y receptivos a la migración porque la gran mayoría son migrantes, ¿no? O sea, Sí. o hijos de migrantes, ¿no? Es un país que se ha desarrollado mucho en tema a la migración. Sí, hay un montón sobre todo de asiáticos de China o sobre todo de India. Hay un montón de personas que han emigrado o que son hijos de inmigrantes. Y latinos hay, sé que hay más latinos en Toronto, Montreal. En Calgary hay una colonia chiquita, pero tengo amigos latinos en la universidad, sí, unos cuantos, pero no es que seamos así, hace un montón de latinos, ¿no? Porque todavía no hay esa cantidad. Tú querías postular a Calgary, entraste a Calgary. ¿Cómo fue esa admisión? Porque para Canadá hay diferentes digamos, trayectorias, rumbos que uno puede ir dependiendo del país en el que se estudia, el diploma que has elegido. Yo sé que en tu caso tú hiciste IB. ¿Utilizaste la IB para la admisión a Canadá? Sí, sí. A ver, yo postulé a dos países, Estados Unidos y Canadá. Yo tenía un problema con el lado económico en el sentido de que mis papás no podían pagar mucho. Entonces, normalmente nos íbamos por becas o por ayudas económicas del 80-90%, que para mí es una brutalidad para una universidad, ¿no? Yo postulo a dos en Canadá, que es Toronto y Calgary, y cinco en Estados Unidos, que entre ellas está Berkeley, USC, Tufts y otras más. Y en Canadá agarré Toronto y Calgary. Yo utilicé la IB. En el caso de Calgary, como el mínimo que te piden para ingeniería es como entre 32 y 33. Yo tenía 37, entonces como que, bueno, esos 5 puntos más sí sirven. Y yo postulé por la ruta de biología, porque no llevé física en IB. Creo que fue un error mío de necio, porque decir no quiero estudiar física, no quiero. Y me lancé por biología, pero Calgary tenía una modalidad de ingreso por esa ruta de biología que me hacía ir un mes antes, llevar un curso de física
e ingresar sin problemas, ¿no? ¿Tú ya sabías cuando ibas a empezar a IB1 que querías ingeniería? ¿O estabas todavía pensándolo? Que quería ingeniería. Mi primera carrera era como ingeniería biomédica, bioingeniería, entonces dije, ya, biología por eso. Ok, Entonces, y yo había puesto ingeniería civil como lo último, ¿no? Yo veía, mi papá es ingeniero civil, y yo decía, no, no quiero hacer lo que él hace porque lo veo sufriendo, lo veo estresado, no me gusta, va a construir casitas, etcétera, no, lo molestaba así. Fue pasando el tiempo, yo necio, ingeniería biomédica. Bueno, mi tía, yo con mi tía en Canadá, ella vino a Perú en marzo del año pasado, febrero del año pasado, y me dijo, oye, ¿qué quieres estudiar al final, no? Le digo, ingeniería biomédica. Me dijo, ¿no considero ingeniería civil? Me dijo, porque por lo que veo, como que tus aptitudes cuadran, ¿no? No, es que le dije la misma historia que estoy contando ahorita de, bueno, mi papá, etcétera. Está bien, ¿no? Porque su hijo estudia ingeniería aeroespacial. Entonces, está bien, ¿no? Si quieres estudiar eso, bravazo. Pero tienes que asegurarte de que quieras estudiar, ponte, 10 años más, porque para hacerte un nombre en la industria de ingeniería biomédica, sí o sí tienes que tener PhD. Y yo algo que sí había como puesto y que sí sabía que no quería era estudiar, salir, seguir estudiando para recién hacer un nombre, ¿no? Yo quería salir, trabajar y seguir a la par estudiando. Entonces eso ya me dijo como que, oye, aguanta, ¿no? O sea, piensa bien las cosas. Entonces ahí viendo, investigando, indagando un poco más sobre ingeniería civil y tal, porque encima Calgary pide ingenieros civiles, o sea, es una ciudad que está en constante desarrollo, desarrollo, claro. entonces necesitan ingenieros civiles y ya demanda, vi que me gustaba, entonces mi última opción pasó a ser la primera. Es interesante ese enfoque porque muchas veces pocas personas piensan en el largo plazo, ¿no? O sea, solamente me enfoco como que en lo que quiero hacer ahorita y yo muchas veces cuando converso con ellos les digo, bueno, ¿y qué piensas hacer cuando te gradúes? O sea, ¿vas a conseguir empleo? ¿El país te da opciones de quedarte a trabajar? ¿No? ¿Un permiso de trabajo? O sea, como que cómo vas a rentabilizar tu inversión, quieres migrar, o sea, también es importante poder pensar esas cosas a largo plazo porque muchas veces uno dice, uy, no había pensado esto y como que cuando empiezas a pensar en ello, como que a veces ciertas cosas pueden cambiar, que creo que es importante que lo hayas podido hacer, ¿no? Que hayas podido tener este periodo de reflexión, pero a la vez, al elegir tú tus cursos, lo hiciste pensando en que ese era el camino adecuado, ¿no? El tema de biología en su momento. Sí, sí. Y felizmente que la universidad te da una opción de decir, ok, vienes con biología, te doy este curso de física para poderte, digamos, nivelar Pero fue de pura casualidad en realidad, ¿ah? y, Porque yo no y- sabía eso. y empezar, ¿no? Sí, 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 o sea, lo que pasa es que ellos, o sea, Canadá se ofrece el IB, ¿no? Es parte del IB, pero ellos postulan normalmente con el diploma en Calgary, el diploma de Alberta, que es el de la provincia. Entonces, dependiendo de los promedios que sacan, pueden entrar con la nota de física o con la nota de biología a la carrera. Entonces, a veces la nota de física es más alta y ya no tienen que llevar este curso, y a veces la de biología es más alta y por ende se van por ese lado. Entonces, por eso ofrecen esa modalidad, que para mi caso me beneficiaba, pues, porque ya yo biología no llevé física. ¿Y qué cursos has llevado este primer ciclo? O sea, yo tengo entendido que la educación, digamos, británica, europea, canadiense, es más técnica en el sentido como que de frente a lo tuyo, como que no hay mucho, como que en tu caso, digamos, no hay mucho humanidades o algunas cosas así. ¿Es así? Sí, si uno creía que iba a llevar, no sé, filosofía, historia, ¿no? Chao, eso no existe. ¿Cómo ha sido? A mí de frente me pusieron cursos de ingeniería y como yo le digo, son los generales de ingeniería, ¿no? Me han puesto cálculo uno, ¿Ya? álgebra lineal, programación, ingeniería y fundamentos de resistencia a materiales y circuitos, que son Ajá, ingeniería, ¿no? claro. Entonces, el choque sí es fuerte, pues, porque eso no, los conocimientos que puedes jalar del colegio es como muy pocos, ¿no? De química tal vez alguito, o física Y, en mi y caso, física bastante avanzada también, o sí. sea, son generales, pero como que generales con cierto, Sí, digamos, grado de dificultad, sí. exacto, ¿no? No es como que, o sea, es un shock, como que ya empezó, doble mate, una física avanzada, ¿no? Es un curso O de sea, lo ingeniería, que a mí me sirvió fue yo siempre lo digo, el IB como que me fogueó bien claro. para enfrentarme a eso, porque la dinámica que sigo manteniendo ahorita es la misma que tenía en el IB. Pasé todos mis cursos, entonces vamos bien ahí. Entonces es como que sí es acelerado, es un tema cada semana, entonces si no, te puedes quedar atrás a veces, si te puedes desnivelar, entonces
en esa semana que te dan libre antes de los exámenes es como que tienes que empezar a seguir estudiando, a repuntar y repuntar. Ojo, yo no digo que uno tiene que ser un ratón de laboratorio que se está estudiando todo el día, porque también yo creo que uno tiene que tener un balance en su vida, deporte, vida social, etcétera. Pero sí que con organización y con balance de tiempos uno puede balancear entre estudiar, salir, hacer deporte y tener una vida sana y completa ahí. Claro que sí, claro que sí. Y es la idea, ¿no? El balance, o sea, no, ningún extremo está bueno. Entonces creo que un balance es importante. Y justamente me llevas un poco a entender también cómo es que has podido ser exitoso este semestre y en sí una transición a poder estudiar afuera. ¿Qué aptitudes desarrollaste en el colegio, en el IB, en tu vida personal, que crees que hoy día han sido fundamentales para poder vivir en el extranjero solo, poder ser, digamos, responsable? Que, digamos, le quisieras contar a alguien que te está viendo ahorita que quisiera también enrumbarse en este camino de poder ir afuera. Es una buena pregunta. A ver, si nos vamos hacia atrás, yo sí tenía claro de que sí quería irme al extranjero desde ponte, primero, segundo de secundaria. Eso sí lo tenía clarito. Porque era como que, vamos a intentarlo, ¿no? Y ahí me empecé a plantear objetivos a corto, mediano y largo plazo. Claro, a una mente de 14 años tampoco es que pueda tener un planeamiento perfecto, ¿no? De las cosas, pero sí tenía ideas de más o menos para dónde ir apuntando. Lo que sí me ayudó fue conversar con gente que está preparada para ir como guiándome en qué carrera o por dónde quiero ir, ¿no? O sea, primero conversar con tus papás, ¿no? Creo que es lo más importante. Conversar de que, oye, quiero irme a estudiar al extranjero, ¿no? Por ejemplo, mi papá al inicio, cuando yo le dije que quiero irme a estudiar al extranjero cuando tenía 13 años, 14 años, era como que, oye, no, mejor hazte una maestría acá y después ándate, ¿no? Y ya después conversando fue como que, no, ya, ándate, ¿no? O sea, normal. Entonces, empezar con esa base familiar creo que sí fue importante. Ujú. Otro consejo es saber tus fortalezas y tus debilidades, ¿no? O sea, si tú no tienes vocación para algo o simplemente sabes que no eres bueno en algo, o sea, no está mal decir que no eres bueno. Trabaja para mejorarlo, pero también potencia en lo que eres bueno y enfócate en hacer lo que eres bueno. Una vez que ya tenía como eso decidido, eso ya es tercero de secundaria, cuarto de secundaria, empecé como con el IB en quinto y me quedé un año más. Ya empecé como a hacer mi checklist. Ok, necesito TOEFL, necesito, bueno, para postular a Estados Unidos, SAT en ese momento. Necesito esto, necesito tanto. Entonces, esa organización que puedes manejar en distintos aspectos de tu vida, creo que sí es importante, tanto de estudios como tal. Y eso me ayudó a decir, ya, esta fecha me toca a mí prepararme para el TOEFL, esta fecha me toca prepararme para el SAT. Y en el caso del IB, creo que si bien el segundo año de IB es importante y es fundamental, tener el primer año bueno te ayuda a solidificar las bases para que en el segundo año la pases tranquilo. Yo he escuchado colegios que inician, por ejemplo, las evaluaciones internas en primer año. Ujú. Y ya yo las inicié todas en segundo año, pero en mi cole yo hice, por ejemplo, CAS, prácticamente mi blog, yo lo terminé en el primer año. Hice más entradas de las que debía para el primer año. Entonces ya el segundo año subí creo que 5 entradas y ya no tenía que despreocuparme totalmente de ese curso. Es un consejo recurrente, ¿no? El que tú también nos das, porque lo hemos escuchado con otras personas que también han estado acá. Organización, planificación, que creo que finalmente es importante porque te estás yendo solo tú a otro lugar, independencia, exposición a un lugar totalmente distinto. Algo que me olvidé de mencionar también es que yo me preparé con una psicóloga, ¿Ok? porque creo que es importante el tema mental. ¿Ya? O sea, te vas del país, dejas a tu familia, a tus amigos, Ajá. tu cultura, Sí, tu comida, todo. sí, O sí, sea, te sí. vas a enfrentar a una nueva realidad solo. Bueno, yo creo que la tuve incluso más fácil porque yo estoy viviendo con una tía, con mis tíos ahí. Ujú. Pero te enfrentas a una realidad en la cual estás solo contra el mundo, una nueva sociedad donde nadie te conoce, Ujú. que eres uno más, ¿no? Entonces, ese choque cultural, esa sensación de estar solo, si es que creo que no me hubiera preparado y no lo hubiera aceptado, sí hubiese sido bien complicado porque o sea, en ese proceso de prepararme es como que, oye, puedes aprender a estar bien solo, ¿no? Hacer tu rutina en el gimnasio solo, escuchar música, vacilarte solo, mantener contacto con tus amigos, no hay ningún problema, pero sí tienes que poder adaptarte poco a poco, ir paso a paso y prepararte no solo en el lado académico, etcétera, que sí es importante, sino también en el lado mental y físico. Sí, porque es fuerte. O sea, siempre yo les comento a los padres, a los alumnos también, que el primer semestre por lo menos es el más fuerte, porque exactamente, o sea, estás llegando a conocer, eh, muchos de los amigos pueden ser conocidos, porque todavía ni siquiera es como que una relación de amistad tal vez tan profunda que ya para el segundo semestre, tercer semestre ya como que puede pasar a ser así una amistad, ¿no? Pero
es complicado, ¿no? Entonces, sí tener esa sensación de, ok, ¿cómo voy a poder resistir este primer semestre? Anticiparse a ello, como lo has hecho tú, creo que puede ser bastante importante en esto. Nosotros llevamos un curso, se podría decir que era, se llamaba seminario, ¿no? Que era como que te explicaban qué recursos te da la universidad para, no sé, si te estás sintiendo solo, deprimido, ir, ¿no? Te explicaba también como contactos, redes de contactos que puedes mantener con upper years o con otra gente de otras facultades, ¿no? Y sí está dispuesta a ayudarte en el caso de que necesites algo, ¿no? Tiene una línea abierta 24/7 en caso quieras llamar, etcétera. ¿Y cómo ves tu carrera en Canadá diferente a como podría haber sido una educación en Latam? O sea, ¿crees que sí es distinto el enfoque, el futuro? Sí es distinto en varias formas. O sea, uno en Perú, por lo menos llega con la creencia de que ya son 2 años de generales, ¿no? En los cuales llevas lenguaje y mate básica, ¿no? Allá directamente me han lanzado los cursos de ingeniería a la cara, entonces Directo. ya, esa es la primera diferencia, ¿no? Creo que acá como que la pauta que te da el profesor es más tranqui. Por lo que he visto con mis amigos que se han quedado estudiando acá, el profesor como que avanza más lento. Allá literalmente era semana uno, semana 2 tema Claro, 2 sí. Y no hay, a veces no hay relación entre los temas y tienes que seguir Tienes que dar avanzando. ritmo. Tienes que darle y darle y darle y darle. Claro. Entonces eso creo que es la segunda diferencia. Y en la tercera es como que a- el profesor dice como que, ya, yo tengo estas horas libres, ¿no? Yo cumplo mi hora, me voy. No, no, a veces no me quiero quedar, no me quedo. Estas son mis horas libres o escríbame un correo. Simplemente contáctame por ahí. Y por más que quieras contactarlo después de clases y tal, a veces el profesor no quiere y es en su derecho y se va. Ahí tú tienes que buscártela, hablar con el profesor, hablar con tal. Algo que me pasó a mí es que yo sufría mucho con el tema de circuitos, ¿ya? Y yo, son esos cursos, yo pensé que no me iba a pasar hasta tercer ciclo, que es, dicen que hay cursos que simplemente no la ves, no la entiendes. Claro. Nunca me había pasado en mi vida y me tocó el primer curso circuitos. No entendía, pues, porque corriente, no entendía el razonamiento lógico. Entonces mis amigos veían como que no, pero esto es así. No entendía y el primer parcial aprobé con la mínima. Entonces yo estaba como que, oye, no. Entonces fui a hablar con los profesores, fui a hablar con los TAs, con los alumnos que enseñan. Y ya para el final, o sea, me preparé porque con recursos adicionales que no estaban en el sílabo, pero que el Claro. profesor sí estaba dispuesto a Pero que la darte. universidad te da finalmente. Sí. Claro. Y entonces tú tienes que buscártela de esa manera. Entonces Claro. ya, para el final sí me fue bien. Claro. O sea, son recursos que están ahí si es que los quieres usar, ¿no? O Claro. sea, eso es bueno. O sea, algo que, por ejemplo, hacen es que en ese curso, justo de circuitos, no utilizamos libro. Pero en el sílabo, si leías abajo en la última página, decía, libro recomendado, tal. Entonces, me lo bajé y claro, la mayoría de ejercicios eran de ahí, pues. Claro. Entonces ya sabías. Pero nadie te dice eso. Entonces uno tiene que estar como metido y empezar a indagar, indagar, indagar. Claro. O sea, lo que, digamos, puedo tratar de entender de eso, ¿no? Que en verdad el alumno responsable, tanto responsable hacia el curso como hacia sí mismo, ¿no? Porque definitivamente siempre va a haber en cualquier carrera un alumno que tenga alguna dificultad. Ayer hablaba con otra alumna que está acá, que está llegando, cursos selectivos de música. Me dijo, oye, llegué a un curso de música que estuvo complicadísimo, pero justo le escribí a una profesora y nos juntamos y me puedo ayudar a entender y todo eso. O sea, como que cuando también eres responsable hacia ti mismo en que tú buscas los recursos que la universidad te puede dar, ¿no? Los office hours, los TAs, o como tú mismo dices, oye, el libro es opcional, pero lo bajo oye, en realidad me dio estas opciones de poder entender más. Creo que finalmente es lo que te puede llegar a poder ser exitoso en esa vida universitaria, ¿no? O sea, no es fácil, ¿no? O sea, uno se tiene Claro, que rajar bastante. O sea, por ejemplo, yo con cálculo sí la pasé tranqui, porque los temas eran los mismos que llevé en IB. Entonces era como que ya estudio 2 días y ya, se acabó, ¿no? Entonces, si doy el examen, me va bien y no necesito más. Para los temas que no he llevado nunca, sí es como que tengo que estudiar y repasar, etcétera, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, mira, me ha encantado conversar contigo, Mateo. La verdad que siento que hay bastante por, creo que guardar de esa conversación para todos los que nos están viendo, en verdad. Desde lo que es estudiar en Canadá, lo que es la vida en Calgary, ¿no? Hasta cómo puede ser la intensidad de empezar una carrera de ingeniería en un país como Canadá, en donde
es un poco más directo al grano, no va a haber un poquito de otras cosas de relleno. Pero creo que es una experiencia súper valiosa, en verdad. Yo creo que muchas personas que nos están viendo ahorita van a valorar muchísimo el trayecto que tú has hecho, ¿no? Desde el colegio hasta acá, los buenos consejos que nos has dado. Y te agradezco por ello, ¿no? Por poder contarnos esto. Espero que a todos ustedes les haya gustado este episodio que hemos tenido el día de hoy. Nos vemos muy pronto. Y una vez más, muchas gracias, Mateo. No se preocupen. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao. Los animales, ayudar a los animales, más que nada es súper gratificante para mí. Entonces, también tuve un profesor en el colegio que me dijo que uno se tiene que levantar todos los días queriendo ir a trabajar, pensando que el trabajo no es como tienes que ir, sino me gusta ir.